Sin estos seres humanos, ¿podría existir un ChatGPT? Muchas veces hay personas que se hacen pasar por inteligencia artificial. No son tan autónomos como nos hacen creer. Eso también es una falacia, eso también es una mentira. La IA no reemplaza a los seres humanos, lo que hace es desplazarlos muchas veces. Entonces, ¿se puede decir que te reemplazó la tecnología? No, probablemente te hayan reemplazado trabajadores que estén aún más precarizados de lo que estabas vos. Llegó a Berlín con 25 años, una hija y sin hablar alemán, sin contactos y sin certezas, como muchos de nosotros. Hoy, la revista Time la reconoce entre las 100 personas más influyentes de la inteligencia artificial, junto a Elon Musk y Sam Altman, el creador de OpenAI. Milagros Micheli pasó de migrante argentina a cuestionar cómo funciona la tecnología que algunos llaman la más poderosa del mundo. Yo me postulo, mi sueño era seguir estudiando, cosa que no había podido terminar en Buenos Aires. Pero, ¿qué implicó ser mujer inmigrante en lo que es la academia alemana? Estas cosas me pasaban como migrante. Por otro lado, mujer, socióloga, hablando de inteligencia artificial en lugares donde siempre todo lo técnico está mucho más copado por los hombres. Son, digamos, espacios muy, muy masculinos. Tus investigaciones salieron del ámbito académico y llegaron hasta lo que es el Parlamento Europeo. ¿Hoy hubo un cambio? Lo primero que dije fue: ¿quieres ser parte de la vida de nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Bienvenida, Milagros Micheli, a la vida de nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Pedro, gracias por invitarme. No, es un honor y un orgullo tenerte acá. Milagro, vamos a pasar directamente al tema de hoy. Y es que cuando uno piensa, los normales, pensamos en la inteligencia artificial o en el ChatGPT, nos imaginamos como una bola etérea que vuela, que todo lo sabe, mágica, como un oráculo. Pero vos que venís trabajando e investigando la inteligencia artificial desde adentro, ¿cuál es la imagen que representa para vos la inteligencia artificial? Bueno, qué buena pregunta. Me mata que me decís los normales. Qué buena pregunta. Bueno, la verdad es que cuando yo pienso en la inteligencia artificial, obviamente influenciada por mi trabajo, pienso en las personas que hacen la inteligencia artificial posible. Pero tenés razón que un poco la imagen de los normales o de la gente de a pie un poco es esa, ¿no? Es esto etéreo, es la nube, es, bueno, algo que sucede, ¿no? Ceros y unos y que una cuestión de computación que sucede un poco en el aire. Y es muy difícil como llevar esta idea de que hay una materialidad detrás de la inteligencia artificial. Esa materialidad tiene que ver, sí, como te decía antes, con personas, ¿no? Con manos, con mentes y con gente, con nombres que le ponen, digamos, ese trabajo que es tan necesario para que la inteligencia artificial exista, sin el cual no existiría. Y por otro lado, ¿no? Lugares. Estamos hablando de territorios específicos. Hay que también explicar que la inteligencia artificial se hace o se nutre de grandes cantidades de datos. Sin esos datos no existe. Esos datos hay que producirlos, los producen estas personas, pero también hay que alojarlos, hay que tenerlos en algún lado. Los datos no están en la nube no es una nube literalmente que está en el cielo, sino que es un lugar, son lugares, no es un lugar, sino son muchos lugares. Son estos famosos data centers que ocupan lugares y que ocupan también recursos naturales. Sin estos seres humanos, ¿podría existir un ChatGPT? No, definitivamente no. No solamente no podría existir en el sentido de nunca podría haber sido creado, sino que no podría seguir existiendo, no podría subsistir, no podría seguir funcionando. Esto también es importante decirlo porque a veces no, cuando se habla del trabajo detrás de la inteligencia artificial, está esta idea de, bueno, se necesita el trabajo humano hasta cierto punto y una vez que el modelo está entrenado funciona por sí mismo. Eso también es una falacia, eso también es una mentira. Okay. Se sigue necesitando que estas personas sigan supervisando, no necesariamente estas personas, pero digo, seres humanos que sigan supervisando el funcionamiento de esos modelos, porque los modelos tienden, bueno, algunos lo llaman alucinaciones, otros lo llaman, sesgos, ¿no? Tienden a hacer cosas que se salen un poco del libreto, que se salen un poco del diseño. Y siempre es necesario que haya personas que estén ahí levantando la banderita roja cuando ven algo que dicen, esto no está funcionando de acuerdo al diseño, o no está bueno lo que está sucediendo en este momento, o es potencialmente peligroso lo que está sucediendo. Entonces, bueno, personas que marquen eso. No son tan autónomos como nos hacen creer. Absolutamente no. Y de hecho te voy a agregar algo más. Muchas veces hay personas que se hacen pasar por inteligencia artificial porque además de los sistemas, cuando son reales, digo, cuando hay un sistema, un modelo automatizado,
esa automatización no es completa, nunca es completa y nunca va a llegar a ser completa si se quiere que el modelo funcione bien, digamos, que no cause mal. Pero hay otras veces, ¿no? Donde el mismo modelo de negocio o para el mismo modelo de negocio conviene decir que se trata de una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial no existe o no existe aún, todavía no está entrenada o la están entrenando. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se contrata gente a la cual se la invisibiliza porque están en otros lugares, en otros países, y se hacen pasar como si fuera una inteligencia artificial. A los inversores y a veces hasta a los usuarios les dicen, detrás de eso hay un modelo de automatización cuando eso no es verdad. ¿Quiénes son estas manos invisibles que están detrás de la inteligencia artificial? Bueno, son, te lo digo en 2 palabras, trabajadores precarizados, ¿no? Digo, se trata ni más ni menos de eso. ¿Cómo se organiza este tipo de trabajo? Bueno, estamos hablando, para que quede claro también, estamos hablando de lo que llamamos trabajo de datos. El trabajo de datos es esto, ¿no? Crear conjuntos de datos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, mantener estos sistemas y a veces, ¿no? Un poco hacerse pasar por una inteligencia artificial cuando, por ejemplo, un chatbot se cae, no está funcionando de acuerdo digamos, a lo deseado, o a veces cuando no existe tal chatbot, entonces vos tenés una persona que está literalmente escribiéndote y vos pensando que estás hablando con un algoritmo. O sea, tracción a sangre. Como... Es tracción a sangre, sí, digamos, más allá de que estas tecnologías parezcan tan maravillosas. Y estas personas, bueno, por supuesto que la digitalización y también un poco los modelos de negocios que en muchos casos permiten esto de la tercerización y de la platformización, ¿no? Crean estas oportunidades para las empresas de tecnología donde, bueno, no necesitan tener a estas personas trabajadoras en Silicon Valley o en las mismas empresas. Pueden tercerizar este trabajo a lugares donde les sale más barato, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de este trabajo en lugares como Kenia, en Nairobi específicamente, en lugares como Ghana, en lugares como Uganda, también en países de América Latina, como en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, un poco también se ve en Argentina. También ¿Acá también o no? Exactamente, sí. O acá, bueno, por ejemplo, hay grandes empresas tercerizadoras, Teleperformance, Telus, ¿no? que un poco actúan acá en Europa. Acá en Alemania tenemos un gran, digamos, un gran hub de este tipo de trabajo en Essen, también acá en Berlín, y bueno, sí, en muchos lugares de Europa. Quiero pasar ahora cómo llegas hasta acá, porque estamos en Alemania, sos argentina, y sé que estudiabas en la UBA y que cuando tenías 23 años decidiste venir para acá con una hija pequeña. ¿Qué pasó en ese momento que decidiste ese cambio? Sí, bueno, yo estaba estudiando en la UBA, estaba estudiando comunicación en ese momento. Me encantaba, pero también un poco la realidad de Argentina es, no, uno trabaja todo el día y a la noche estudia, salvo que uno tenga padres ricos, que no era mi caso, no, trabajas todo el día, a la noche vas a estudiar. Era un ritmo que cuando tuve a mi hija, la tuve con 22 años, ya se hacía difícil sostener. Yo igual seguía estudiando, pero lo que sucede es que en ese momento, mi compañero de ese momento se enferma de cáncer, está 1 año, digamos, con un cáncer terminal, ya lo sabíamos desde el día 1, y fallece. Entonces, todo ese año y yo también después, bueno, nos quedamos solas con mi hija, se empieza a complicar, ¿no? Esto de estudiar, de estar allá. Sí, digamos, empieza a ser muy, muy difícil estar. Y bueno, y ahí veo, no con 23, sino con 25, con 25 veo sí, alguien me comenta, una amiga me comenta que estaban dando becas acá en Berlín, ¿no? En ese momento Berlín era un poco la tierra de las oportunidades, ¿no? Sí. Había muchísimas oportunidades para hacer cosas, los alquileres eran baratos, bueno. Perdón, ¿qué año fue eso? 2010. 2010, ok. Sí, al principio de 2010, en marzo de 2010, nos tomamos un avión y nos vinimos. Así que bueno, vine a aprender alemán. O sea, que en ese momento no sabías nada. No sabía nada, no tengo familiares alemanes y Claro. una conexión con Alemania. Llegamos a Berlín, bueno, fue muy fácil en ese momento conseguirle una quita a mi hija. Nada, yo empecé a aprender alemán, por supuesto que mi hija a los 2 meses ya estaba hablando fluido alemán y yo estaba con Ich bin y todo eso. Claro. Pero bueno, todo 1 año aprendí alemán y después de eso estaba la posibilidad, bueno, de decir, llegar a cierto nivel, ¿no? Que en ese momento pedían C2 para poder ingresar a la universidad y uno se postulaba, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, yo me postulo
mi sueño era seguir estudiando, cosa que no había podido terminar en Buenos Aires. Me postulo y a ver qué pasa. Y me postulé y bueno, entré a la universidad, ¿A cuál entraste ahí? a la UDK. Entré a la UDK a estudiar comunicación y me acuerdo que la UDK era la única que tenía examen de ingreso, todos los demás eran por la nota, ¿no? Ujú. La UDK tenía examen, además de eso tenía examen de ingreso. Y yo yo nunca pensé que primero había que mandar como una propuesta, tipo una cosa creativa, qué sé yo, bueno, mando. Parece que le gustó, me llaman para el examen de ingreso. Yo ese examen de ingreso nunca entendí qué era lo que tenía que hacer. O sea, me costó mucho, eran como Claro. 4 horas. Yo había preguntado si podía llevar un diccionario español-alemán, porque si no entendía una palabra, por supuesto que no entendía la mayoría de las palabras, era muy difícil. Y yo tenía una compañera al lado que escribió como 50 hojas y yo estaba así, decía que no me salía nada. Así que me puse a hacer como garabatos. No soy particularmente buena dibujando, pero me puse a hacer como lo que yo quería transmitir, tipo como una historieta, ¿no? Hice ahí, pero como con palitos No te era. puedo creer. ¿Qué sé yo? Parece que con eso la rompí. Así, ahí. Después algunos lo llamaban, después había otra instancia para una entrevista, mini entrevista, me hicieron directamente adentro, listo. Así Espectacular. que La creatividad no, sí, era el instinto de el supervivencia. instinto de supervivencia. Sí. ¿Qué recordás de ese primer año de aprender el idioma, que es un idioma muy difícil, de haber entrado, bueno, a la universidad? ¿Qué sentías en ese momento? Y yo sentía un poco que el papel, ¿no? Para entrar a la Mm. universidad necesitaba el C2 del idioma, bueno, que es como el nivel más alto, lo tenía en papel, pero eso no me permitía mucho como en la práctica no se traducía, digamos, En soltura, en poder en expresar. soltura, pero también, vos imaginate que yo entré en la UDK a estudiar comunicación. Claro, digamos, los teóricos y todo eran en alemán, los textos eran en alemán. Una cosa es uno llega a ese nivel y piensa, bueno, ahora sí puedo ir a comprar al supermercado y la Frau Netto no Mm. me va a tratar mal y todo, y le voy a entender todo bien, pero no es no es el nivel de la universidad de escuchar, ¿no?, un teórico de un profesor que está hablando de cosas académicas. Entonces, bueno, yo volví a mi casa, todos los textos los buscaba o en español o en inglés, entonces leía eso, qué sé yo, después trataba de hacer, si me habían dado tarea o lo que sea, trataba de hacer la tarea en alemán como podía. La verdad es que fue muy difícil, también me dificultó mucho. Fui la única, éramos una cohorte de 80 personas, era la única que no era hablante nativa de alemán. Ah, mirá. Entonces, Bueno, claro, comunicación también era. claro, yo Mm. también me podría haber metido a estudiar matemáticas, pero no. Entonces me dificultaba un poco esto de comunicarme con mis compañeros, porque todos hablaban, ¿no?, también como metiendo giros idiomáticos y cosas, qué sé yo, como habla la gente. Eh, y yo como estaba ahí en un rincón y no aportaba mucho porque no sabía. Entonces, bueno, como que pasé ese La tiempo sensación de sin... soledad esa que se siente. Y exacto, Eh, sí, es Esa es eso. muy dura. Después todo esto se va transformando. Sí. Terminas estudiando sociología y hasta incluso, bueno, después estudias, nos vas a contar, el doctorado en ingeniería informática. Pero, ¿qué implicó ser mujer inmigrante en lo que es la academia alemana? Te interrumpo un segundo para contarte que este episodio tiene sponsor, porque si vos ya estás trabajando en Alemania, es muy probable que todavía no hiciste tu declaración de impuestos del año pasado. Y te digo algo, estás perdiendo dinero. El promedio de devolución es de hasta 1.100 euros. Por eso yo sé que te da un poco de miedo, porque a mí también me pasó, pero quédate tranquilo, porque Wundertax te lo hace muy fácil, en inglés y en tan solo 20 minutos con tu Lohnsteuerbescheinigung cargas todo el formulario. Con nuestro link tenés 10 euros de descuento en tu primera devolución. Lo vas a encontrar acá, en esta página web, o si no, anda a la descripción que ahí también te lo dejamos. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Y otra cosa muy difícil. Sí, implica todavía, te voy a Implica, ok, decir, te digo, ok. porque el éxito no te garantiza, ayer justo se lo decía a la mamá de un compañerito de mi hijo, no te garantiza que la gente te escuche o te respete, no, nunca pasa eso. Bueno, implicaba estar en situaciones donde uno se da cuenta que porque hablas con acento o porque, bueno, sí, porque tu nombre ya les cuesta ya presentarte y decir tu nombre, entonces, bueno, ya eso como que crea una distancia de donde el otro... Y lo que tenés que decir pasa a un segundo lugar. Están más concentrados en tu acento o están más concentrados en que, ¿no? Y
Y sí, eso jode, porque a veces uno se olvida, en la diaria uno se olvida que sucede eso, y después, no sé, voy a Argentina o voy a un lugar donde estoy comunicándome en mi idioma, y ya, y es 10 veces más fácil. Es 10 Captás la veces más. atención enseguida. Sí, eso, es 10 veces más fácil, pero no porque me cueste tanto hablar alemán a este punto, ahora ya está, ya después de 16 años ya aprendí bien, pero digo, es distinto, la gente ya no está, digo, la gente está pensando en lo que estás diciendo y te estás prestando atención, entonces, bueno, digo, la comunicación esa es mucho, mucho más fácil. ¿Y fue por esto un poco de demostrar tu valor el de estudiar el doctorado en Ingeniería Informática para poder debatir también desde ese otro lugar? Absolutamente. Bueno, digo, Claro. estas cosas me pasaban como migrante. Por otro lado, mujer, socióloga. No, yo después hice una maestría, me especialicé en sociología, hice una maestría en sociología. Socióloga, hablando de la cuestión técnica de inteligencia artificial en lugares donde no siempre todo lo técnico está mucho más copado por los hombres, ¿no? Son digamos, espacios muy, muy masculinos, además de muy alemanes, pero también muy masculinos. Entonces, digo, llegar a esos lugares, hablar desde el lugar de mujer y además de socióloga, lo que sucedía era, y me pasaba, ¿no? Que me querían venir a hacer el famoso mansplaining, de contarme, no, pero desde el lado técnico esto funciona de tal forma, ¿no? Entonces, y yo, aunque fuera socióloga, digo, no me hubiera metido, uno también termina conociendo el objeto de estudio, no es que, digo, no es que uno habla desde cierta distancia Tal cual. disciplinaria. Entonces, bueno, para que no me sucediera eso, dije, bueno, acá en Alemania también estos títulos son importantes, ¿no? No es lo mismo decir estudié unos años de que decir soy tal cosa. Así que decidí hacer el doctorado en Ingeniería Informática. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tardé en hacerlo? Exacto. Lo hice en tiempo récord, 2 años y medio. Wow, o sea, tenés carácter y te estudiás, sos una máquina. Y cuando me concentro, cuando me obsesiono con algo, lo hago rápido. Sí, 2 años y medio fue. En todo este momento donde me decías que te sentías sola y demás, ¿pensaste en algún momento en volver? Todos los días, todas las mañanas. Todos y cada uno de todos los días. Sí, pero por otro lado me pasaban 2 cosas. La primera era que estaba cómoda. A ver, yo no estaba cómoda, pero sí mi situación familiar estaba bien. Digo, mi hija iba a un colegio del Estado, un colegio estatal bilingüe, estaba, no sé, tenía amigos, amigas, no había peligro de que saliera sola. Mi hija empieza a hacerse adolescente, empieza a salir, entonces, bueno, digo, todas esas cosas, empieza a tener, no sé, sus primeros novios, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas donde yo decía, no sé, yo también fui adolescente en Argentina, no sé si con esta tranquilidad con que la vivo, no sé si la viviría tan tranquila en Argentina. Me pasaba un poco eso. Y también me pasaba, también está bueno decirlo, que cuando iba a Argentina en esos momentos era como que, no sé si me sentía completamente, no me sentía ni de acá ni de allá. ¿No? Me pasaba un poco eso. Esos primeros años fueron eso. También creo que nos sucede mucho a muchos inmigrantes, ¿no? Donde uno quiere como identificarse tanto y ser aceptado por la cultura o el país que te recibe, que un poco cuando vas a tu país empezás a distanciarte, ¿no? Empezás a decir, no, pero yo ahora hago esto distinto, yo ya no lo hago como. Me pasaba un poco eso en aquel momento. Sí, un poco, no te diría un montón, pero sí, y eso crea una distancia. Bien, sí, yo no quiero decir, pero son los procesos que sufrimos un poco todos los migrantes estando acá. Hablaste recién un poco, usaste la palabra mentira, entonces quiero saber qué tan poderoso es realmente o tan revolucionaria esta inteligencia artificial. Yo creo que es innegable que estas tecnologías, digamos, son, yo no sé si llamarlas poderosas. Digo, son tecnologías de avanzada, se pueden hacer cosas increíbles con estas tecnologías. En muchos campos están permitiendo que cosas que antes no se podían hacer o que llevaban mucho más tiempo, se puedan hacer o se puedan acelerar esos procesos. Eso es innegable. Digo, yo creo que lo que perjudica acá mucho más es todo el hype y toda la mentira alrededor de estas. Digo, a partir de ahí, todo lo que, además de eso, nos quieren vender, ¿no? Como esto de que un trabajador, ser humano, lo puede reemplazar una máquina, eso me parece que daña mucho porque en realidad no nos permite hablar de las posibilidades de estas tecnologías, que son muchas. Claro.
Ahora, si vos me preguntás dónde está el poder de estas tecnologías, no sé si en la técnica misma, digo, porque si hablamos desde lo técnico, sí son tecnologías de estadística avanzada, pero no hacen magia, digo, no hay magia detrás de esto. Esto también es importante decirlo. Yo creo que el poder de estas tecnologías sí reside en la concentración que permiten de información, de riqueza. Sí, de estas dos cosas necesariamente. De hecho, te iba a preguntar eso ahora. ¿A quién beneficia este discurso? Tanto el discurso de que nos va a matar a todos o el discurso de que estas tecnologías son lo mejor que nos pasó. Bueno, creo que esos discursos son dos caras de la misma moneda también, ¿no? De lo que están hablando es de que estas tecnologías vienen a romper con todo y son muy distintas de todo lo que vimos anteriormente, lo cual yo creo que hay que tomarlo un poco con pinzas. No creo que esto sea lo que estamos viendo. Sí, lo que estamos viendo es una concentración de poder económico, de poder político, que a partir de estas tecnologías o que estas tecnologías un poco están permitiendo o están haciendo posible en manos de unos pocos. ¿Y a quién beneficia? Bueno, principalmente, por supuesto que beneficia a las 5 empresas o a los 5 tipos que dirigen esas empresas que están en el norte global, están en Silicon Valley. Y también, por supuesto, que benefician a sus aliados. Bueno, no sé, vemos a un Trump y en una asunción la asunción de Trump, claro, con los 5 CEOs de las empresas más grandes, digamos, en primera fila, ¿no? Y negociando cómo usarlas. Exactamente. Digo, los grandes negocios están ahí, ¿no? Estamos viendo guerras, incluso matanzas, que se dan un poco, sí, por cuestión geopolítica, pero también se dan por un poco de, bueno, a ver, vamos a probar estos nuevos juguetes que tenemos, ¿no? Y eso, creo que ahí está el peligro, ahí está el poder de estas tecnologías. Otra vez, no se trata de que la tecnología en sí sea revolucionaria. Lo que es un poco lo que asusta, lo que debería asustarnos, es esta concentración y esto que están haciendo posible. Mucha gente dice, vuelvo con un poco lo del marketing, ¿no? Dice que esta tecnología viene a reemplazarnos. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, yo, digamos, esos pronósticos, no me gusta hacer futurología, pero esos pronósticos no lo creo, no es lo que está sucediendo. Digo, dicen que a partir de la inteligencia artificial la gente pierde el trabajo. Y la realidad es que los números macro, ¿no? Vamos a ir a lo micro en un segundo, pero digo, los números macro muestran que nunca hubo tanto empleo como en este momento de la historia, como en el año 2026, en este día. Digo, eso es lo que están mostrando los números. Entonces, estas tecnologías digamos, en los grandes números no nos están dejando sin trabajo. Ahora bien, sucede que hay muchas personas a las que las están despidiendo y efectivamente les están diciendo, te despedimos porque ahora tenemos una tecnología que te reemplaza. ¿Puede ser que parte de esto sea verdad? Sí, puede ser que parte del proceso se haya automatizado. Ahora, si vos me preguntás, ¿a esa persona la reemplazó una IA? Te voy a decir que no. Porque eso, digamos, ninguna IA puede reemplazar a un trabajador, a un ser humano completamente sin asistencia de otros seres humanos. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que la IA no reemplaza a los seres humanos, lo que hace es desplazarlos muchas veces. ¿Cómo se da esto? Bueno, te dicen, a vos que estás acá en Berlín, te voy a echar, vos sos cajero de supermercado, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, a vos te echo porque ahora no necesitamos más cajeros de supermercado porque todo se controla por cámaras inteligentes que nos dicen qué llevas en tu bolso, si te estás robando algo, si pagaste todo, etcétera, etcétera. A vos no te necesitamos más acá en Berlín. Pero ¿qué pasa? A vos no te están reemplazando puramente las cámaras inteligentes. Te están reemplazando las cámaras inteligentes, sí, pero como ojos de personas que estén probablemente en algún lugar de las Filipinas monitoreando esas cámaras. Entonces, ¿se puede decir que te reemplazó la tecnología? No. Probablemente te hayan reemplazado trabajadores que estén aún más precarizados de lo que estabas vos. Quiero volver un poco, bueno, a la investigación. Y hablamos de los trabajadores invisibles. Y quisiera saber, estas personas que trabajan en estos lugares que no son el headquarter de Google en Irlanda o qué sé yo, el Silicon Valley, ¿dónde trabajan y cuánto ganan? Bueno, trabajan, como te digo, en estos países así, puede ser, además como trabajan a partir de plataformas en muchos de los casos y también de empresas, como decíamos antes, de esas empresas tercerizadoras, en muchos casos trabajan desde su casa, ¿no? Digo, en sus países. Claro. Y en otros casos, cuando es una empresa así más formalizada, van a un lugar que es como si te dijera un galpón con todos escritorios uno al lado del otro. Y están como te decía antes, en estos distintos países del mundo, ¿no? Especialmente en África, en América Latina, pero también acá en Europa mucho, en Europa del Este, en el sur de Asia. Están ahí. ¿Cuánto ganan?
Bueno, ganan depende de dónde están, ¿no? De en qué país se encuentran. Por ejemplo, acá, pero esto es importante decirlo, nunca ganan lo suficiente como para decir, bueno, listo, ahora me salvé o pude ahorrar esta platita y entonces voy a crecer o me voy a poner mi negocio o me ahorré esta platita, me voy a mudar a un mejor barrio, ¿no? Siempre es importante decirlo que da lo mismo en dónde estén, la plata que ganan es lo justo y necesario para sobrevivir. Para que se den una idea, acá en Essen ganan un euro por arriba del Mindestlohn, que es del salario mínimo. Del salario mínimo. Por un trabajo que además tiene sus lados muy, muy oscuros, ¿no? Porque a veces puede estar etiquetando fotos de gatitos y otras veces mirando videos de decapitación. Entonces, y de hecho, me imagino que porque Alemania tiene cierta regulación, pero otros países por ahí justamente tienen otra regulación y pueden pagar mucho menos. Exactamente. Pero esta parte me interesa también, lo que les genera este trabajo, lo que les cuesta, qué es lo que les pasa a ellos. Bueno, es un trabajo que desgasta mucho psicológicamente, ¿no? Hay otros trabajos donde por ahí el desgaste es más físico o hay otros problemas. Acá el tema de la salud mental es realmente una cuestión de salud ocupacional, digo, es un daño ocupacional que les sucede a estos trabajadores. El daño psicológico se da por varios motivos. El primero tiene que ver con la precarización. Para la gente que trabaja en las plataformas no sé si voy a ganar lo suficiente porque como no tienen un sueldo fijo, se les paga por tarea, y cuando hablamos se les paga por tarea, se les pagan centavos por tarea. Y hay veces donde hay días donde sale una tarea o dos tareas, pero uno igual está 8 horas sentado frente a la computadora porque, bueno, no te puedes ir porque por ahí te vas un segundo, sale la tarea y vos te la perdiste, ¿no? Entonces sucede eso. Entonces, a estas personas la cuestión psicológica viene con respecto al estrés de la incertidumbre, ¿no? De estar ahí, no saber si hoy voy a hacer una tarea o si me voy a ganar plata o si no, y si a fin de mes voy a tener lo suficiente como para pagar el alquiler y pagarme la comida. Eso, digamos, es la explicación más simple. Ahora después hay un montón de estos trabajadores, o la mayoría de estos trabajadores en algún momento, y otra gente le pasa las 8 horas de trabajo en las que se ocupan, donde trabajan con contenido o con datos que son perturbadores, ¿no? Por falta de otra palabra mejor, digo, para decir las cosas como son perturbadores. Hay gente cuyo trabajo es realmente revisar videos de pedofilia, y eso lo hacen 8 horas por día, 5 días a la semana. Hay otra gente que, por ejemplo, gente que trabajaba, vos antes me preguntabas si es posible un chat GPT sin trabajadores. Bueno, hay gente que trabaja en entrenar el filtro de toxicidad de ChatGPT y su trabajo es buscar textos donde las descripciones sean terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, textos que describan detalladamente cómo abusar a un bebé. Claro. ¿No? Y entonces su trabajo es alimentar al filtro de toxicidad con eso para decirle, bueno, esto es lo que tenés que filtrar. Este tipo de cosas, estas palabras, estas frases, estas fórmulas son las que tenés que filtrar. Eso lo hacen los seres humanos porque no hay forma de automatizar eso. ¿Y hay alguien que se haga responsable de alguna manera de esto? O sea, las grandes empresas que terciarizan, ¿se hacen responsables de estos daños psicológicos? ¿Le ponen una psicóloga? ¿Hay alguien que ayuda? Bueno, no. En general la respuesta es no, porque a esto iba, que si bien el contenido es terrible y todo, los trabajadores también te dicen, el problema, sí, el contenido es terrible, pero si nosotros estuviéramos protegidos de una manera, integral, esto no sería tanto un problema. Digo, yo no conocí nunca un trabajador que me dijera, este trabajo hay que abolirlo, esto es inhumano, no tendrían que las personas estar haciendo este trabajo. No, la mayoría se siente muy, muy orgulloso de hacer este trabajo, por ejemplo. El problema son las condiciones. Es lo que vos me preguntás. No hay, digamos, contención psicológica dentro de los trabajos. Estos trabajadores, si tienen una obra social, se pueden llamar dichosos, pero la mayoría no lo tiene, entonces no hay posibilidad de decir voy a ir a un psicólogo, me voy a buscar atención psicológica porque la estoy necesitando. En muchos casos, cuando son las empresas tercerizadoras, no les dan ni pausas, entonces no tienen... Claro, eso, o sea, no hay condiciones... Claro, no hay condiciones, digamos, para la subsistencia o para hacer este trabajo de forma sostenida
y quedar sano, ¿no? Este es el tema. Sí, me acuerdo mucho en 2017 cuando yo llegué, que llegué con la Work and Holiday, muchos en esa época llegaban con esta visa y uno de los primeros trabajos para algunos fue moderar en Facebook. Y muchos me contaban esto, tener que moderar ese tipo de contenido. Y Sí. a los 6 meses, quemados. Quemados. Bueno, es O que sea, los tratan como si fueran descartables. Ese es el tema también, ¿no? Se crea una precarización y también hay algo que es intencional y es ir a buscar a estos trabajadores a lugares donde estén más vulnerables. Por eso es un trabajo que lo hacen en su mayoría los migrantes, muchos refugiados haciendo este trabajo, porque además como lo organizan, ellos le dicen mercados, ¿no? Lo organizan en mercados lingüísticos, entonces, bueno, por idioma, digamos. Entonces, bueno, claro, acá en Berlín por ahí necesitan de 10 idiomas, toda esa gente que sea migrantes, y claro, gente que depende de ese trabajo para la visa, entonces, bueno, antes que no tener trabajo, haces ese trabajo, pero muchos de ellos quedan, digamos, quemados. Y el último, digamos, factor también es que todos estos trabajadores firman acuerdos de confidencialidad. Entonces, en muchos casos no pueden ni siquiera ir a contar, no pueden ir a hablar con un amigo libremente a decirle, yo trabajo para Meta, hago este trabajo, me emplea tal compañía, modero este tipo de contenido, hoy vi este video, me hizo mal, no sé qué, me quedé con eso porque no pude, digamos, no pueden ir a hablar de eso. Nosotros hemos tenido trabajadores que nos decían, bueno, yo sé que necesito ver a un psicólogo, pero no puedo porque me da miedo decir algo, romper estos acuerdos de confidencialidad y claro, una espiral claro, tóxica claro, horrible. claro, y todo el tiempo los están amenazando. No es solamente que estos acuerdos de confidencialidad existen, sino que además son siempre, sí, son instrumentalizados para amenazarlos a estos trabajadores todo el tiempo. Milagros, vos fundaste la Data Workers Inquiry. Contame qué es este grupo. Sí, bueno, empezó como un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación, es que empezó, sigue siéndolo, pero también se transforma con el tiempo en una plataforma para que los y las trabajadoras se organicen de alguna manera, sepan que hay otros por ahí en otros lugares del mundo que están pasando por lo mismo, ¿no? Y puedan entender, bueno, cuáles son sus derechos y puedan también luchar por esos derechos. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros empezamos con la idea de que ni yo, ni vos, ni profesor X va a saber mejor de qué se trata este trabajo y cuáles son las condiciones laborales que un trabajador, ¿no? Y queríamos tener a trabajadores y trabajadoras que hagan ellos la investigación en sus respectivos lugares de trabajo, en sus respectivos países. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos ya 31 trabajadores de datos que están haciendo investigación con nosotros en 12 países del mundo y ellos van, investigan en sus lugares de trabajo, hablan con sus compañeros, con sus compañeras y generan reportes. También lo hacemos en distintos formatos también para alcanzar un público amplio, ¿no? Tenemos podcasts como este, tenemos tenemos animaciones, tenemos cómics, tenemos a veces, ¿no? Papers más académicos. Donde hablan de las particularidades de su tipo de trabajo, de las tareas para quien trabajan y en qué condiciones en sus propios países, ¿no? De distintos lugares. Esto por un lado. Ahora, siempre la idea es que este conocimiento no sea primariamente para mí o para, no sé, para yo ganar premios o escribir libros. O mismo la institución sola. O para, claro, exactamente, sino para que ellos utilicen este conocimiento para organizarse. Entonces, a veces hay trabajos de mapeo para entender cuáles son las problemáticas y qué se puede hacer. Otras veces hay encuestas que llevan, a veces ha sucedido, ¿no? A fundar consejos de empresa o incluso pequeños sindicatos. Hay trabajos que han aportado a demandas contra estas grandes, por ejemplo, una demanda en Kenia contra Meta. Entonces, digo, un poco la investigación como primer paso hacia la organización. Algo que me llamó la atención es cómo se les paga. Y a ellos se les paga 35 la hora. ¿Por qué este número específico? Bueno, porque eso es lo que gano yo, porque eso es lo que ganamos los investigadores. Digo, en Alemania la investigación en general en las universidades está reglamentado, digo, por convenio, y hay una tablita de qué gana quién, ¿no? Claro. Eso no es ningún secreto. Entonces, bueno, la idea era no solamente desde la palabra, decir, bueno, ellos tienen la autoridad, ellos son tan expertos como yo puedo ser experta, nadie necesita un
doctorado para ser experto en algo, sino la experiencia vivida también es una forma de expertise, no solamente desde la palabra y no solamente desde lo retórico, sino también de, bueno, si ellos son tan expertos como yo, deberían ganar lo mismo para hacer la investigación. Entonces, pensamos en un contingente de horas, ¿no? Son 70 horas dentro de unos 3 meses, 3, 4 meses, según la disponibilidad de la persona, para hacer una investigación, un proyecto. Lo pensamos más como una fellowship, donde la gente viene, recibe un entrenamiento. No todo el mundo sabe cómo hacer tiene el conocimiento, pero no sabe cómo transmitirlo, cómo hacer una investigación, digamos, que tiene que responder a ciertos estándares de validez. Y también éticos. Entonces, bueno, hacemos un entrenamiento y después ellos van a hacer su investigación, son 70 horas y si les pagamos, digamos, a ese nivel. Pero ¿cómo se financia? ¿Quién lo financia? Bueno, nosotros tenemos 2 fuentes de financiación. Yo te decía antes, tengo 2 trabajos. Entonces trabajo acá para el Weizenbaum Institute a partir de la TU Berlín. Entonces, bueno, parte del financiamiento es el financiamiento que recibimos del Ministerio de Ciencia y Tecnología acá de Alemania para este proyecto. Y por otro lado, trabajo para el Instituto DARE, que es un instituto de Estados Unidos, y ahí tenemos financiamiento para otra parte. Entonces es como mitad y mitad para, digamos, para la investigación. Bien. ¿Qué descubriste que no podrías haber descubierto sola con este equipo? Varias cosas. Yo siempre digo que no, hay cosas que, y acá, ¿no? Es un poco, no solamente es la expertise o la experiencia personal de estas personas, sino también la llegada y la forma que tienen de encarar a sus propios compañeros y compañeras cuando van a hacer una entrevista, ¿no? Siempre hay una cuestión de distancia y de desconfianza cuando viene el investigador a hacer una entrevista a gente que no te conoce o que no es de tu mismo palo o que ni siquiera es de tu mismo país, ¿no? Entonces, por supuesto que hay técnicas y entrevistas sigo haciendo y las hice mucho antes en mi carrera, pero sí hay algo de la llegada que tiene el mismo cuando se hablan entre los trabajadores que uno nunca va a tener. Cosas que descubrimos, bueno, por ejemplo, hasta dónde llega la violencia y la precarización de estas personas en casos extremos, ¿no? Y cómo esto también desde un punto de vista interseccional se empeora cuando se trata de cuestiones de género, ¿no? No es lo mismo ser un varón haciendo este trabajo que ser una mujer haciendo este trabajo, ¿no? Y cómo en las cuestiones para las mujeres, ¿no? Hay cuestiones hasta de violencia sexual, ¿no? Que eso, por ejemplo, quizás a mí no me lo hubieran contado. Eso también es importante decirlo. Las trabajadoras por ahí eso no se hubieran abierto a contármelo a mí, se lo cuentan a una de las investigadoras, trabajadoras que está haciendo su investigación, ¿no? Se lo cuentan, incluso llegan a contar el caso de una violación o de 2 violaciones, mejor dicho, dentro de la misma empresa y cómo la empresa encubrió esos casos y cómo esas mujeres también, porque dependían, como te decía antes, del trabajo para mantener la visa, no se pueden terminar yendo. Claro. Por ejemplo, una investigación dentro de un campo de refugiados en el Líbano, refugiados sirios en el Líbano haciendo este trabajo, ¿no? Pero la investigación dentro del campo de refugiados, algo a lo que yo no hubiera tenido acceso. Yo hice trabajo con refugiados sirios haciendo este trabajo antes, pero eran refugiados que ya estaban acá, digamos, activos, trabajando, pero no dentro del campo de refugiados. Entonces, bueno, digo... Claro, te permitió entrar en profundidad a un montón de lugares que quizás hubiese sido mucho más difícil. Exactamente, exactamente. Milagros, recién nombraste varias empresas. Te pregunto, ¿tuviste en algún momento miedo de algún tipo de, no sé, acercamiento a estas empresas, de que te dijeran algo? Sí. Antes de lanzar el proyecto lo lanzamos, digamos, lo veníamos haciendo este trabajo un poco, no en secreto, pero digo, sin publicarlo, Claro. ya desde 2023 y en 2024, en julio de 2024 lo lanzamos, ¿no? Digamos, con un lanzamiento, con un ciclo de charlas que fue visto por miles de personas, digamos, con bastante repercusión. Lo lanzamos y justo antes del lanzamiento empiezo a tener un poco de miedo de qué sucede, no solamente conmigo, sino... Digo, el equipo de investigación, digamos, central de esto, quienes organizamos a estos trabajadores y trabajadoras, se compone, o sea, estoy yo liderando el equipo, pero tengo también investigadores más junior que yo, tengo hasta estudiantes, ¿no? Claro. Haciendo esto. Entonces empiezo a temer
también por ellos, y por supuesto por los y las trabajadoras que estaban haciendo esta investigación. Por supuesto, con ellos, por ahí el temor era menos porque ya habíamos tomado muchas medidas para protegerlos, ¿no? Por ejemplo, habíamos anonimizado donde había necesidad de anonimizar, todos los trabajos fueron y siguen yendo, siguen siendo escrutinados, espera, no me sale la palabra, pasan por un escrutinio legal donde digamos, abogados en cada jurisdicción leen el trabajo y dicen, acá cambiaría esto o acá esto no lo publicaría de esta manera. Entonces, digo, y también habíamos tenido sí, un poco la idea de que las personas que se nos unieran, estos trabajadores, que siempre estuvieran de alguna forma en proceso de organizarse o que tuvieran una red de contención, como por ejemplo estar afiliados a un sindicato. Entonces, Claro. habíamos tenido contacto con los sindicatos, estábamos ahí bien del lado, digamos, con luz verde para eso. Pero claro, tan ocupada como yo estaba con eso, con proteger a ese grupo, poco que había descuidado pensar en nosotros, ¿no? En tu equipo. En mi equipo, ¿no? Y me pasó, acá quiero ser muy sincera, ¿no? Me pasó de contactar a los abogados de mis instituciones acá en Berlín y la verdad es que no recibí una respuesta muy, digamos, muy satisfactoria. Un poco como que nos soltaron la mano, como que nos dijeron, bueno, literalmente TU Berlín nos dice, bueno, si algo de esto le causa un daño de reputación a la TU Berlín, nosotros te vamos a tener que soltar la mano porque primero que nuestros empleados está la institución, ¿no? A lo cual yo respondí, bueno, digo, la reputación de ustedes va a estar en juego si ustedes se ponen del lado de estas mega empresas en detrimento de estos trabajadores. Entonces ahí va a haber un daño reputacional. El daño reputacional no va a venir de este trabajo, digamos, no estamos haciendo nada malo. Entonces, bueno, eso sí sucedió y ahí sí sentí mucho miedo. Sentí también mucho miedo, ¿no? Cuando también fue en un momento muy específico de Alemania, sigue siendo un momento muy específico, pero digo, en el año 2024, en julio, la primera pregunta que nos hicieron fue si teníamos testimonios de trabajadores palestinos, ¿no? Fue como, porque eso les parecía que ahí había una línea que era difícil de mantener, ¿no? Eso también fue como raro. Y ahí pensé, bueno, ¿cuáles son los límites de la libertad académica? ¿Cuáles son por qué eso sería un problema? Finalmente tuviste, o sea, más problema, digamos, con lo que fue lo institucional que con las empresas. Se podría decir que sí. Por suerte no, o sea, si me preguntas si me llegó alguna demanda, no sucedió. No sé, ok. Tus investigaciones salieron del ámbito académico y llegaron hasta lo que es el Parlamento Europeo. ¿Cómo se hace ese salto y si hay algún mito, o sea, sucede algo ahí, hubo un cambio? Sí y no. Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, parte del proyecto siempre fue, ¿no? Me acuerdo la primera entrevista que me hacían cuando se lanzó este proyecto, me preguntan algo como, bueno, ¿cuáles son las metas de este proyecto? Y yo no sé si respondí cuáles eran las metas, pero sí respondí cuáles no eran las metas y lo primero que dije fue, no hago investigación para los libros. Y era un poco el espíritu sigue siendo el espíritu del proyecto, es cambiar algo, ¿no? Que no sea algo que quede en el círculo de académicos y que es para ver cuántos me citan, etcétera, sino realmente que cambie algo. Y esto por un lado tiene que ver con la organización de los trabajadores, pero también tiene que ver con llegar a lugares, a las mesas de decisión, ¿no? Llegar a lugares donde se toman estas decisiones. Concretamente, cómo llegamos al Parlamento Europeo es, yo recibo una invitación, se va a tratar la Directiva de Trabajo de Plataformas, ¿no? Que es una directiva que es para los países europeos con respecto al trabajo de plataformas, pero por supuesto que el trabajo de plataformas, ¿no? Lo primero que viene, cuando uno dice trabajo de plataformas, lo primero que viene a la idea es el Rappi o el Uber, o no, digo, este trabajo de plataformas que es más visible, no necesariamente el trabajo de datos. Entonces, algún asesor legislativo se le ocurrió o vio en algún lado que este trabajo también existía y decía, estamos hablando con todos, estaban, los sindicatos del Uber francés que son poderosísimos, distintos sectores, pero nadie estaba hablando con los trabajadores de datos porque nadie los había tenido en cuenta. A alguien se le ocurre, recibo una invitación yo para ir a hablar como experta y lo que decimos es, bueno, en el espíritu digamos, de este proyecto está que yo no voy a ir a hablar por los trabajadores, yo voy, si me dejan llevar a trabajadores, digamos, de carne y hueso a que también presten ellos mismos, que hablen ellos por sí mismos.
el entretener un poco de esto es que fue muy difícil encontrar 5 trabajadores que pudieran hablar libremente, que no se pusieran nerviosos, que aceptaran que pudieran aceptar la invitación, porque más allá de nuestras mejores intenciones, también la visibilidad es un privilegio, no todo el mundo puede ser tan visible. Entonces, bueno, pudimos conformar este grupo de 5 trabajadores y trabajadoras que fueron, hablaron, testificaron en el Parlamento Europeo con el éxito de que se aprueba la directiva del trabajo de plataformas y que el trabajo de datos se incluye dentro, ¿no? Cuando sacan todo el material explicativo de que se aprobó, está el trabajo de datos nombrado específicamente como una forma de trabajo de plataformas, y también en todo el material explicativo está ahí, hay una ruedita así, ¿no? Mostrando un gráfico de torta, así, mostrando cuántos porcentajes, y está el trabajo de datos también. Así que bueno, surtió efecto. Me preguntás si la directiva del trabajo de plataformas todavía no está aplicada, no está reglamentada en Alemania, así que bueno, no, es como todo un éxito relativo. Bien, bueno, por lo menos, pero ya está en un documento. Sí. Bien, y estuviste hace poco acá en el Parlamento alemán, Sí. que ahí hablaste de los refugiados, ¿verdad? No, ahí hablamos de trabajo de datos en general, En general. y en Alemania también. Por todo esto es cuando a vos te incluyen en las personas, en las 100 personas más influyentes de la revista Time, ¿sí? Junto, como dijiste hoy, Elon Musk, Sam Altman. ¿Qué sentiste y qué pasó cuando te ves dentro de en ese grupo con esas personas? Y es gracioso, yo me reí mucho porque, por supuesto, yo sabía, a uno le avisan, no sé, un mes antes, 2 meses antes, no me acuerdo ya, y te hacen una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que me iban a incluir. Un poco que me sorprendí y otro poco como que no, porque realmente el trabajo que veníamos haciendo había tenido mucho impacto y ya me habían llamado de Time para consultarme en distintas cosas. Digo, estaba Time bastante interesado con respecto del trabajo de datos. ¿Ellos llegan a vos después de esto que estás en el Parlamento Europeo? Sí. Sí, okay. Sí. Entonces, bueno, habían pasado varias cosas y el trabajo de datos era algo que Time estaba bastante, ya había sido tapa de Time 2 veces, entonces, bueno, estaba bastante en tema. Entonces, sí, digamos, no era alocado pensar que por ahí como alguien que no fui de las primeras en hablar de trabajo de datos, por ahí me incluyan. La verdad es que sí, lo que sí es cuando vi la lista final, ver, digamos, a quiénes habían incluido, eso uno no lo sabe, quiénes van a ser tus compañeros de lista, solamente lo ves cuando tenés la publicación en la mano, ahí sí fue como, me reí mucho, fue gracioso, pero también fue como un vértigo de pensar, uy, con estas personas, qué raro, también qué función uno cumple, ¿no? En un poco que uno tengo la sensación de que también uno cumple la función de legitimizar toda esa lista, ¿no? Si fuera una lista de solamente hombres blancos de Silicon Valley y no sé qué, por ahí se prestaría más a crítica, pero bueno, si ponen a una latinoamericana y a una no sé qué y a 2 mujeres, bueno, como que termina un poco teniendo cierta legitimidad la lista. Vos decís que en realidad lo que hicieron fue cumplir con la cuota de diversidad. No Okay. digo que la inclusión vino por eso, pero sí que, bueno, hay algo de eso. Digo, había creo que 2 mujeres latinoamericanas, una colega querida, Paola Ricaurte y yo, y había un uruguayo, hombre. Esto de la chica que llegó a Berlín con 25 años y ahora llega a este momento, ¿no? Este hito. Entiendo que bueno, lo haces por estar ahí, o sea, no lo hiciste por eso, sino para ayudar a las personas. Digo, pero ¿qué se siente? ¿Sentís un poco de satisfacción? No te cambia a vos personalmente. A ver, me permite, sí siento satisfacción porque me permitió pensarme desde un lugar de tener opciones, desde un lugar de decir, bueno, puedo estar donde quiero estar, ahora sí puedo hacer lo que quiera hacer. Cuando llegan estas cosas, ¿no? Un poco como que se sueltan muchas de las restricciones de la academia, empiezan a aparecer oportunidades de financiamiento para el trabajo que uno hace. Puede ser injusto, ¿no? Pero como que es un poco la legitimación de, bueno, tu trabajo tiene impacto, entonces aparecen más oportunidades de, bueno, nos interesa financiar tu trabajo para que sigas haciendo este trabajo. O sea, abrió puertas de alguna manera. Abrió puertas. Entonces, a partir de eso, sí, yo siempre y te entiendo a pensarme todavía como esa piba de 25 años que llegó con una mano atrás y otra adelante. También crecí de esa manera, no vengo de una familia rica. Entonces, claro. Crecí de esa manera donde nada estaba dado y nada, digo,
las oportunidades uno se las buscaba, no caían de arriba. Entonces, un poco como que siempre me costó pensarme de esa manera y ahora es como que creo que es el primer momento de mi vida profesional donde digo, bueno, estoy cómoda y puedo elegir, no necesito subirme a todos los trenes ni necesito, digo, está bien si no hago esto y está bien si elijo hacer esto y no lo otro. Como migrante, eso que estás diciendo ahora, ¿cuesta un poco más cuando tenés que demostrar que esto que decías, ¿no? Hablas el idioma y lo hablas distinto, o sea, ¿hay mucho de demostrar como migrante? Absolutamente, sí, sí. Yo pasé, y también, y creo que eso es en parte, la parte insalubre de ser migrante, ¿no? A mí, por lo menos, me di cuenta que, no sé, hasta en el cuerpo, ¿no? Hasta las tensiones que cargo en mis hombros, en mi cuello, no sé, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esta necesidad todo el tiempo de estarles mostrando, ¿no? Si piden que uno lleve 5 cosas, yo tener que llevar 10 porque seguro que a mí me van a pedir extra, o seguro que van a esperar que yo haya hecho, y siempre elaborar más y siempre no demostrar más y poder hacer más y tener mejores notas que el otro porque sí, porque yo tenía que demostrar, ¿no? Y eso es, y vivir de esa manera a la larga y no está bueno. No, pesa. Pesa. Pesa bastante. Con todo esto que está pasando, ¿qué sentís ahora cuando volvés a Argentina? Bueno, ahora siento que puedo elegir que puedo elegir dónde estar y que elijo estar un poco en casa, ¿no? Y eso, y Argentina se siente, es casa. Creo que ahora recién vuelvo a Argentina desde un lugar donde digo, bueno, me estoy liberando de todos esos pesos, ¿no? Y noto la diferencia cuando estoy en Argentina y puedo disfrutar. Antes me costaba mucho estar allá y estar acá, como que todo el tiempo tenía que estar manteniendo algo que no sé bien qué era, pero tenía esa necesidad de mantener algo, y ahora no, es como que estoy allá y estoy contenta de estar allá. Milagros, muchas gracias por ser parte de La Vida de Nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme.